¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los martes en nuestro nuevo horario de las 22 horas. Hoy, como es habitual, el análisis económico de Alfredo Blanco. Vamos a hablar concretamente de la puja por la distribución del ingreso, la inflación, los últimos detalles que se han proporcionado en torno a esto, las declaraciones de Alfonso Prat-Gay con respecto al tema inflacionario. El jueves pasado se leyó el juicio de la Perla, un juicio histórico. Vamos a hablar de esto con el presidente del Tribunal Oral Federal número 1, el doctor Jaime Díaz Gavier. Y después vamos a analizar el progresismo en Córdoba. ¿Qué sucede con la corriente progresista y quién la encarna en Córdoba? Si existe alguien que encarne una corriente progresista en Córdoba. Vamos a hablar con el dirigente de Libres del Sur, Néstor Moquia. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, Alfredo Blanco. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Decíamos que íbamos a hablar con Alfredo Blanco del tema inflacionario, de la puja por el sector distributivo o la distribución. Las declaraciones de Alfonso Prat-Gay esta semana con respecto a la inflación, con Alfredo Blanco. Sus auspicios y luego comenzamos a analizar lo ocurrido esta semana. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Los parques educativos son parte de la recuperación histórica de Córdoba. Estamos finalizando el Parque Norte y diseñando el Parque Este para llevar educación, deporte e inclusión a toda la ciudad. Volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo, ¿qué tenemos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo bueno, andamos? tal cual decías, vamos a hacer un comentario que es como la continuidad de algo que hablamos en un programa pasado. En un programa pasado nosotros hablamos de que efectivamente se percibía en la mayoría de los indicadores una desaceleración de la inflación, pero también decíamos que, hasta que eso se consolidara a un nivel suficientemente reducido, era un problema para el gobierno. Aún los últimos números que se conocieron, son, en términos anuales, una tasa de inflación elevada. El ministro ha dicho, recién mencionaste, Prat-Gay dijo, el tema de la inflación ya no es un tema o algo así, fue la declaración. Así es. Yo creo que poniéndolo un poco más en contexto, lo que pretendió decir es que era un problema muy grave hace algunos meses y que ahora da la impresión de que se estaba consolidando una tendencia que mostraba una desaceleración de la tasa.
y que entonces el Ministerio debería preocuparse de otro problema que corre paralelo, que es el nivel de actividad, ¿no? Más allá de las declaraciones del ministro o de las opiniones del presidente del Banco Central, que ha insistido en que van a seguir con una política monetaria bastante dura, con tasas de interés que aunque ha venido bajando la tasa de interés de las LEVACs... Es más, lo anunciaste la semana pasada y claro, al día siguiente se concreta. Se concreta, y hoy, cuando el programa salga al aire, seguramente se van a conocer los datos de la licitación de hoy de LEVACs, y hasta es probable que efectivamente vuelva a bajar, pero sigue siendo una tasa alta, ¿no? Hay algunos que especulan con que hay una diferencia entre la visión que tiene Sturzenegger, que mira más lo monetario, digamos, y la visión que tiene Prat-Gay, que está instando a que se bajen más las tasas para recuperar el nivel de actividad. Inclusive hay problemas con respecto a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Bueno, además en realidad hay una vieja deuda pendiente en materia de las tasas que cobran las tarjetas, que son muy altas. Pero digo, si efectivamente se consolidara la reducción de la tasa de inflación, de todos modos volvería a aparecer la discusión sobre la distribución del ingreso, porque sin lugar a dudas durante el primer semestre los cambios que ha habido en la estructura de precios han significado una caída del poder de compra, en particular de los asalariados. Entonces esa discusión va a existir. El gobierno debería seguramente preocuparse porque las demandas salariales no se le transformen en una presión inflacionaria sobre los costos que le haga volver a subir la tasa de inflación. Pero nadie podría pretender tampoco que aquellos que tienen una segunda ronda de discusión de sus salarios, aquellos que habían pactado paritarias en etapas, o aquellos que están pidiendo que se reabra, resignen absolutamente la posibilidad de recuperar el poder de compra de su salario. Menos con la unificación de la CGT. Bueno, y eso creo que es un tema que va ligado a la discusión más de fondo sobre la distribución del ingreso, que no necesariamente va a ser solo discusión de salarios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si uno hiciera el ejercicio, digamos, de decir, supongamos que se estabilizara la economía, y ojalá que así sea, y entonces allí se mirara cómo es la distribución del ingreso, seguramente hay muchas cosas para modificar, además de la recuperación salarial, para mejorar y tender a una distribución del ingreso un poco más equitativa. ¿Qué es lo que estoy pensando con eso? El gasto público debe ser un gasto que contribuya, no porque sea ese su objetivo central, pero debe contribuir por lo menos a no concentrar los ingresos. Cuando nosotros miramos algo que se ha puesto bastante sobre el tapete a propósito de la discusión sobre tarifas, el tema de los subsidios, uno ve claramente allí, en los últimos años, los subsidios, después de 2008, los subsidios se multiplicaron en términos reales de manera muy importante, 4 veces, pero cuando uno mira cuál es el impacto que eso tiene sobre la distribución del ingreso, algo que ha estudiado y que se ha conocido, lo han estudiado colegas de un centro de estudios de la Universidad de La Plata, advierte nítidamente que los subsidios no contribuyen a una mejor distribución del ingreso, es decir, no son progresivos. El término que se ha usado es decir, la estructura de subsidios, que el 90% de los subsidios es electricidad y transporte, energía y transporte, perdón, esos subsidios, cuando uno mira, se les llama subsidios pro rico, porque en realidad, en términos de valores absolutos, es mucho más la masa subsidiada en los primeros deciles de distribución del ingreso que en los más bajos. Sería, digamos, razonable pensar en sistemas que contribuyeran además a no deteriorar la estructura de distribución del ingreso. Hay algunas iniciativas que se están estudiando y que en los meses veremos si efectivamente se realizan. El gobierno ha anunciado que va a hacer un análisis a partir de un instrumento que es georreferencial, es decir, de ver por zonas dónde subsidiar. Hay alternativas, se podría pensar, ¿por qué no pensar que a los sectores que tienen, digamos, una situación más vulnerable, ¿por qué no subsidiar, aunque sea de manera uniforme, un nivel de consumo de algunos de esos servicios públicos que garantice cubrir necesidades básicas? ¿Por qué no mejorar la forma en que se asigna la tarifa social? Se ha avanzado la tarifa social para aspirar a estar en la tarifa social
digamos, se debe demostrar que uno tiene un ingreso de 12.000 pesos, como máximo, el grupo, pero si tiene 11.500, seguramente lo tiene. Ahora si tiene 12.500 no lo tiene, y seguramente que 1.000 pesos no hace la diferencia, entre alguien que puede o no pagar los servicios públicos. O sea, digo, la inflación en realidad, el principal problema que trae es que exacerba la puja distributiva en términos del valor de la fuerza de trabajo. Pero en esa discusión a veces perdemos de vista otro conjunto de instrumentos con los cuales el Estado podría contribuir a mejorar la distribución del ingreso. Los subsidios son uno de ellos. Obviamente el sistema tributario es otro. Argentina tiene un sistema tributario que desde que yo era estudiante se dice que era regresivo y que con los años se ha hecho más regresivo. Pero nadie le pone el cascabel al gato. Nadie le pone el cascabel al gato, y muchas veces la apelación a decir hace falta una reforma integral del sistema tributario sirve para que nunca se haga una reforma del sistema. Es lo mismo que la reforma financiera. Algo similar ocurre con el caso de la reforma financiera. Digo, a lo mejor en materia tributaria, sin ser tan ambicioso de tener una reforma integral del sistema, se podrían al menos ir mejorando aquellos aspectos que claramente son regresivos, como es el peso exagerado de los impuestos que gravan los consumos. El caso del IVA es uno de ellos. Por eso es una buena iniciativa la posibilidad de devolución del IVA sobre artículos de la canasta básica. Pero digo, aunque fueran parciales esas reformas, me parece que si el gobierno logra que la tasa de inflación se morigere, finalmente logra una mayor estabilidad, va a tener pendiente dos materias. Una, la reactivación de la economía. Dos, recuperar o mejorar la distribución del ingreso, que por ahora es claramente regresiva. Y para estos dos temas habría que concentrarse también en ver cuál es la estructura de los mercados que afectan. Por un lado, los precios de los bienes de consumo masivo, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, cómo esas empresas, que son mercados muy imperfectos, tienen mucho poder sobre el mercado, también en determinado momento afectan la posibilidad de competencia de los mercados. Ha habido una noticia reciente, mencionabas vos sobre el tema de las tarjetas. Bueno, vendría bien una discusión sobre cuál es el grado de concentración que tienen algunos mercados que finalmente terminan repercutiendo en lo que el consumidor ve en la góndola. Este es el último programa del mes de agosto. Septiembre es un mes clave porque allí definitivamente, lo habíamos dicho, se acaba la herencia. Es decir, a partir de septiembre, cuando se presenta el presupuesto, empieza la política económica del gobierno de Macri. Sí, en realidad la política económica ya empezó. Lo que pasa es que hasta ahora el recurso de decir que la herencia, que sin lugar a dudas el nivel de distorsiones que había en la economía y dificultades, digamos, permiten que el gobierno apele a la herencia para justificar algunas decisiones. Las decisiones tomadas. ¿Cierto? Vamos a hablar seguramente del presupuesto en el próximo programa y sobre todo vamos a hablar a ver si este año el presupuesto tiene un poco más de realismo en las hipótesis que tiene para los supuestos para construirlo, que lo que fue en años pasados, en los cuales el presupuesto era, como se suele decir, simplemente un dibujo. Hay un dato significativo que es político, o sea, Macri no tiene la mayoría en el Congreso y necesita negociar, y allí entra a jugar fuerte en esa disputa Massa. Massa le ha pedido una serie de puntos clave para, particularmente, el tema de la distribución, el tema del subsidio a los sectores más, el tema de la competitividad del dólar, es decir, la asistencia a las pequeñas y medianas empresas, es decir, una batería de conceptos y de puntos para poder llegar a sancionar el presupuesto. Sí, yo creo que es saludable que no tenga esa mayoría, cosa que se discutan más los temas, como también creo que lo que para algunos ha sido algo, no una buena noticia, que fue la decisión que finalmente la Corte adoptó en materia de tarifa, que tantas veces hemos criticado las tarifas acá. Creo que en realidad la Corte le ha dado la oportunidad que el gobierno corrija algo que venía haciendo muy mal. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos, el doctor Jaime Díaz Javier con nosotros.
OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso. Casa de España, Barrio General Paz. Hola, Juani. Pasé a visitarte, pero no estabas. Así que me voy y las facturas también. Nos vemos. Un beso. Pau, justo estaba volviendo del banco. Ya estoy en casa. Te espero. Hola, Pau. Oí tu mensaje. Yo me he ido a pagar unos impuestos, pero ya estoy acá en casa. Te espero. Hola, Pau. Yo ya estoy de vuelta. Si querés volver a pasar... Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Hola, Pau. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Hace una semana se daban las condenas de un fallo que es histórico, absolutamente histórico, que ha trascendido no solamente a nivel nacional, sino internacional, sobre el juicio de los genocidas de La Perla, del juicio de La Perla, pero que pone en evidencia también el marco jurídico que representa esto, vuelvo a repetir, a nivel nacional y a nivel internacional. El presidente del Tribunal Oral Federal número 1 es el doctor Jaime Díaz Gavier. Él fue el que le dio las condenas, está con nosotros y con él vamos a dialogar. Doctor, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ricardo? Mucho gusto. Bueno, pasaron los días, la reflexión es más serena, digo, lejos de la adrenalina del juicio. ¿Cómo está el temple luego de todo eso? Bueno, en realidad después de un esfuerzo muy grande, porque llevó mucho tiempo hacerlo, con muchos actores procesales, una enorme cantidad de testigos, casi 600 testigos hemos recibido a lo largo de 3 años y 8 meses, además tratando de una temática particularmente dolorosa y sensible, de manera tal que la finalización del juicio con la lectura del veredicto nos trae por lo pronto la satisfacción de haber cumplido, haber podido realizar en su integridad un juicio respetando todas las normas del debido proceso que las leyes y la Constitución nos imponen, de manera que, bueno, en primer término una sensación, Ricardo, de satisfacción, algo también de dolor por lo que nos ha tocado, dolor en el espíritu y en el alma de lo que nos ha tocado presenciar y juzgar y tener que pronunciarnos sobre eso, pero esa es la función que como jueces tenemos y para eso estamos. Así que el juez tiene que despojarse de subjetividades, de emotividades, de toda naturaleza y resolver conforme a la prueba que ha recibido y viendo si puede arribar a la certeza necesaria, ¿no? Hablábamos en el corte, antes de comenzar este bloque, hablábamos con ustedes de su protagonismo en juicios que han tenido la Catamarca, La Rioja, juicios realmente muy importantes y la historia, yo le decía a usted que lo va a considerar como parte de un juicio épico. ¿Cómo lo asume eso? Bueno, efectivamente, creo que el destino, las circunstancias me pusieron en un lugar donde en definitiva me tocó llevar adelante muchos de estos juicios, efectivamente, no solo los de Córdoba que venimos realizando desde el año 2008, también en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, de manera tal que sí, creo que debo ser de los jueces
que más han intervenido en este tipo de juicios en el país, lo cual me satisface porque todos ellos hemos podido terminarlos de una manera que incluso ha sido ratificada por algunos de ellos, otros todavía están en instancias de apelación, digamos, superiores, pero en términos generales no está cuestionado, que es lo que me satisface, la manera en que los hemos llevado adelante y haciendo un esfuerzo que creo que ha sido reconocido para llevarlos con toda responsabilidad, ¿no? ¿De juicio de la Perla qué le deja como resumen, como resultado, doctor? Me parece, Ricardo, que lo más importante de destacar es que una sociedad que pretenda vivir en un marco de convivencia civilizada, en una comunidad que debe fundarse en valores esenciales como el no matar, y mucho menos cuando ese matar o esos delitos han sido cometidos desde el Estado, en lo que se dio en llamar el terrorismo de Estado. Lo que me parece que estos juicios dejan es y contribuyen por lo menos a formar una idea, una concepción social de que no es posible aceptar eso, de que eso no puede volver a ocurrir, pero sí es absolutamente importante saber por qué se produjo, cómo se produjeron esos hechos y por quiénes se produjeron, porque esa es parte de nuestra historia, y tener clara la historia de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, es una manera, me parece, de no repetir, es la única manera en realidad posible de no repetir los horrores y los errores que hemos vivido con anterioridad. Hay dos puntos que me parecen conceptuales importantes que marcan, digamos, el reflejo de un juicio total y absolutamente diferente por la forma en que se lo aborda. Empieza el 24 de marzo de 1975, que hasta ahora prácticamente no se había juzgado los episodios dentro del gobierno constitucional, y el robo de bebés. Sí, hemos hecho una distinción muy significativa porque efectivamente es la primera vez que se ha planteado, por lo menos en Córdoba, pero creo que en el país también, la realización de hechos anteriores al 24 de marzo del 76, donde no hay ninguna duda que se instaura un terrorismo de Estado. Sí, entonces es muy fácil desde allí decir, bueno, los hechos cometidos por la dictadura son claramente delitos de lesa humanidad. Pero es evidente que antes del 24 de marzo, durante el año 75, y efectivamente desde marzo del año 75, que son los hechos que ahora nos ha tocado juzgar, lo que el tribunal pudo determinar que se trataba de delitos cometidos por una banda de parapoliciales y paramilitares que de manera, por cierto, clandestina e ilegal empezaron la ejecución de un plan sistemático de eliminación, aniquilamiento de opositores. Pero no lo hicieron, por lo menos en los casos que nosotros hemos juzgado, desde el Estado mismo. Eran funcionarios del Estado porque eran policías y eran militares, usaron bienes del Estado como son las armas, los uniformes, automóviles, incluso establecimientos, lugares físicos que convirtieron en ámbitos de tortura y eliminación de los que ellos denominaban como blancos a aniquilar, pero no era el Estado mismo. Se trataba, que también está previsto como una forma de comisión de los delitos de lesa humanidad, por delitos cometidos por bandas, por grupos políticos, digamos que con una idea política ciertamente equivocada, pero con esa intencionalidad de eliminar opositores, se constituyeron para cometer estos delitos que son de lesa humanidad porque ofenden a la humanidad entera, más allá de las víctimas particulares, ¿no? ¿Y el robo de bebés? Y ciertamente en el robo de bebé, que en el caso que nos tocó juzgar ya fue en el marco del terrorismo de Estado, porque se trató del secuestro de los padres de la criatura Silvina Parodi y Daniel Orozco. El episodio ocurrió, casi con seguridad le digo, el 26 de marzo, es decir, 2 o 3 días después del golpe militar, donde sí pudimos acreditar efectivamente que la criatura, cuyo sexo no podemos afirmar con certeza, pero que porque obviamente no quedaron registros documentales de eso, pero en principio podría haberse tratado de un varón,
después del nacimiento, fue privado de la tutela y del amor de su madre, la cual fue inmediatamente eliminada y la captura entregada a alguien que todavía no hemos podido determinar, ¿no? Doctor, ¿qué testimonio lo conmovió más y cuál aborreció más dentro del contexto del juicio? Yo le diría que dentro de los 580 y pico de testimonios que hemos recibido, yo me animaría a decirle, Ricardo, que eran todos muy dramáticos porque todos han hablado de una situación, de episodios muy, muy terribles que vivió la sociedad argentina. Yo le diría que todos fueron profundamente conmovedores, pero lo que pasa es que la actuación de un juez, por mucho que un episodio que le es relatado lo impacte, no puede, o debe, mejor dicho, sustraerse de toda emotividad y de toda subjetividad, nuestra obligación legal, y es lo que le da, creo que, trascendencia e importancia y seriedad a la sentencia que en definitiva dictamos, es que más allá de esa impresión que ciertamente conmueve cualquier sensibilidad humana, debe resolver conforme a la prueba que se ha recibido, analizarla objetivamente y llegar a una conclusión unívoca sobre la realización de hecho, que fue solo de esa manera y no pudo ser de ninguna otra. Eso es lo que nos da la certeza que nos permite condenar, y si no tenemos esa certeza hay que absolver, como de hecho hemos absuelto en muchos casos. Cuando estuvo en soledad, mirando por la ventana de su despacho, ¿qué pensaba? Usted sabe que a lo mejor la gente no lo sabe, porque además en este mundo ya tan mediatizado, la actuación de los jueces muchas veces me parece que excede el marco de recato y de intimidad en el que deben realizar su tarea, porque en verdad esa soledad que el juez debe vivir en su ámbito de trabajo es lo que garantiza a las personas, a los miembros de una sociedad, de que ese juez realmente se está preocupando, se está preparando, está trabajando para poder dictar en algún momento la sentencia. Eso se rompe, se culmina, ese aislamiento, esa soledad del juez, que debe tenerla, pero en algún momento tiene que salir a decirle a la sociedad qué pasó, cómo pasó, cuáles fueron los hechos, y eso ocurrió el día precisamente en que llega el momento culminante de todo proceso, que es la lectura de una sentencia. ¿Menéndez va a libertad condicional? Menéndez tiene, por lo pronto, en esta causa, cumplido casi 17 años de prisión, de manera tal que cuando llegue el momento en que su defensa estime que puede solicitar la libertad condicional, el tribunal deberá manifestarse respecto a la procedencia de esa petición cuando llegue ese momento. Lo que pasa es que es importante decir, porque mucha gente piensa que, atento a la gravedad de los hechos cometidos, ¿cómo va a salir en libertad condicional? Bueno, esa es la ley, y precisamente lo que distingue a estos juicios y a esta, gracias a Dios, feliz democracia que vivimos pese a todos nuestros severos inconvenientes, es que estamos cumpliendo con la ley. Estamos haciendo precisamente lo que no se hizo en las épocas que hemos juzgado. El día que Menéndez tenga que salir en libertad, porque así lo determina la ley, no tenga ninguna duda que el tribunal, como deben hacerlo todos los tribunales, así lo resolverá. Doctor, se ha hablado mucho del tema de los juicios, del genocidio, y también esto ha dividido a la sociedad. Es decir, se ha hablado del terrorismo de Estado y por otro lado de la acción de la guerrilla. Lo que digo, muchos se han sentido de alguna manera compelidos a pensar de que también había que juzgar a la guerrilla. ¿Corresponde? Digamos, desde un punto de vista formal, yo puedo responderle que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha determinado que estos tipos de delitos propios del terrorismo de Estado son imprescriptibles, y es por eso que podemos estarlo juzgando casi 40 años
después. Los demás delitos que también se produjeron, ciertamente cometidos por organizaciones, incluso algunas armadas, que aspiraban a la toma del poder político, en definitiva son delitos cometidos por grupos de particulares que... bueno, es definir, terrorismo es toda una cosa y claro, esta es la diferencia, y la diferencia está, Ricardo, porque el Estado tiene que ser mejor que los particulares. Y además garantizar el juicio. Porque el Estado precisamente ha sido, claro, el Estado ha sido establecido por la sociedad, organiza jurídicamente el Estado para que lo rija, para que lo proteja y no para que lo mate. Esta es la diferencia. Entonces, el crimen cometido por un particular o por una organización de particulares, bueno, hay un límite de prescripción que las leyes penales han establecido desde siempre y que tiene su propia explicación y justificación en la falta de interés en un determinado momento en la sociedad en reprimir un delito que ya se cometió hace tanto tiempo que ya a nadie le importa, digamos, por decirlo muy sencillamente. Pero los delitos que el Estado comete son imprescriptibles y el fundamento es eso. El Estado no puede cometer delitos. El Estado tiene que ser mejor que los individuos que lo conformaron. ¿Se sintió desafiado, aunque sea por la mirada de alguno de estos personajes? No, sinceramente no. Hubo ciertamente actitudes y manifestaciones, incluso en ocasión de pronunciar cada uno de ellos sus últimas palabras, lo que quisieron hacerlo. Yo creo que son bravuconeadas. Me parece que la sociedad argentina ya no admite, incluso y más aún la sociedad internacional ya no admitiría de ninguna manera la posibilidad de reiteración de hechos tan terribles y tan abrumantes. Doctor, usted fue el primero que, por eso hablábamos, digamos, de la cuestión épica y de la cuestión de la historia, cómo lo va a considerar. Fue el primero que le dictó una cadena perpetua a Menéndez, lo condenó a Videla, ahora es protagonista fundamental de este fallo histórico. ¿Se cierra una etapa con esto o hay todavía más que buscar? No, yo creo que tratándose como son de delitos imprescriptibles, deben continuar todo el tiempo que haga falta para llevar adelante las investigaciones y en última instancia los juicios, y si se puede determinar responsabilidades y culpables, dictar las condenas del caso. En Alemania todavía se están juzgando, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, algunos en Europa en general, algunos casos muy notorios de personas que participaron en el genocidio nazi. En principio, los juicios deben continuar. Ya tenemos nosotros en nuestro tribunal, por otra parte, causas que ya han sido elevadas. Estamos esperando que termine esta para poder seguir con las otras. Yo creo que no hay ninguna justificación legal, digamos, para no hacerlo, salvo que desde otros ámbitos se tome una decisión política que ya escapa a nuestra posibilidad de decisión, ¿no? Doctor, muchas gracias. Gracias por venir y gracias por su contribución a los derechos humanos y su contribución a que la justicia todavía siga siendo justicia y que no pierda su validez a la hora de tener que juzgar este tipo de... Te agradezco muchísimo a usted, incluso formalmente, por la posibilidad de dar a publicidad estos actos de gobierno, que también lo son las sentencias judiciales, porque me parece que la gente, sus oyentes y la gente en particular tiene el derecho de saber por qué se dictó esta sentencia y cómo se la dicta. Le agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Encantado. Cuando regresemos, Néstor Moquia. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar.
Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Los parques educativos son parte de la recuperación histórica de Córdoba. Estamos finalizando el Parque Norte y diseñando el Parque Este para llevar educación, deporte e inclusión a toda la ciudad. Volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. ¿Qué pasa con el progresismo en Córdoba? ¿Existe el progresismo en Córdoba? ¿O es una sociedad conservadora que no admite concretamente de que la izquierda avance? Todo caso, ¿quién lo encarna ese progresismo en Córdoba? Vamos a hablar con Néstor Moya, que es dirigente de Libres del Sur. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, vos. ¿Por qué escribiste El progresismo cordobés y Don Peruredo? Básicamente porque me parece que el proceso que viene, el proceso electoral que viene de cara al 2017, deja un espacio libre, vacío. El PRO, en su alianza con el radicalismo, pelean, digamos... El PRO es Cámara. Es Cámara, efectivamente. Cámara, Mazot, esa línea histórica... De la UCD. De la UCD, que con un buen marketing dibujaron una idea de una derecha democrática, si se quiere, digamos, ¿no? Y el PJ va a revalidar títulos, fundamentalmente de la Sota, que siempre le fue esquiva su intento nacional, necesita... en esta elección que viene, ir a la cabeza de la lista tratando de encarar o de encarnar una opción política para el peronismo más ortodoxo, si se quiere. Una pregunta, digo, de la Sota, el peronismo cordobés, de la Sota 16 años que está gobernando Córdoba. Pregunto, ¿no apareció ninguna variante? ¿De la Sota se convierte en un ícono dentro del peronismo indispensable para ganar elecciones? ¿Qué pasó con la oposición, en todo caso, para tratar de alguna manera de desvirtuar lo que de la Sota hizo en el contexto político y económico de la provincia de Córdoba? Sí, totalmente. Sí, oposición por adentro y por afuera. De hecho, digamos, viene sosteniendo ese liderazgo. Tiene un montón de intendentes jóvenes que aspiran, pero cuando llega el momento le ponen la patita arriba de la cabeza. Y desde el punto de vista de la oposición, creo que la opción más interesante que tuvimos en su inicio fue, bueno, la de Luis Juez, cuando apareció como intendente, la joven... Así se desvaneció también. Que terminó como terminó, efectivamente. Se desvaneció también. En ese marco tuvimos experiencias interesantes, como fue el intento de la academia a través de Carolina Escoto y en esa vinculación a ese primer kirchnerismo, y después tuvimos un Hermes Wiener que sacó en la presidencial 22% de los votos cuando nacionalmente tenía menos votos, porque bueno, la cercanía de Wiener de Santa Fe a Córdoba daba posibilidades de que eso. Aún así creo que hay una cantidad de dirigentes políticos que se ubican ahí
La idea es no discutir tanto de dónde venimos, porque bueno, hemos tenido intentos distintos en distintos momentos, sino hacia dónde vamos. Si nosotros intentamos construir un centro izquierda mirando el pasado, o sea, el presente mirando el pasado, tenemos un problema. Tenemos que, en este presente que tenemos, tener una alternativa política que sea seria de cara al futuro, a lo que viene. Porque bueno, porque han mostrado su incapacidad, o sea, ¿qué van a construir distinto de la Sota después de 16 años o Mestre? A mí me parece interesante que encarnes, digamos, de alguna manera una opción, digamos, de centro izquierda, pero a su vez tenés frente a esa posibilidad una izquierda que también, como los partidos tradicionales, tienen los mismos nombres siempre. Sí, pero tiene los mismos nombres si vos los ves orgánicamente. Ahora, por ejemplo, el pibe Carrizo en Río Cuarto. Ni sabés, digamos, quién era. Era un pibe que se fue a vivir, a hacer trabajo barrial, al lado del río. O sea, salió tercera fuerza, sacó 2 concejales. O sea, No, acá la izquierda en Córdoba también. Vive como dice. Y en Córdoba pasa lo mismo. En Córdoba pasa exactamente lo mismo. O sea, el problema es tratar de construir un programa mínimo. Por otro lado, yo creo que también la centroizquierda está en su don pirulero porque discute las cuestiones que ha discutido siempre, que no son poco importantes. Derechos humanos, lo social, pero tenemos que afrontar. Si hay algo que es coherente dentro de la izquierda ha sido la lucha por los derechos humanos, el trabajo social que han realizado, tanto Liliano Olivero como distintos integrantes de la izquierda, Eduardo Sala, los distintos Vilches. Totalmente. Me voy a olvidar de algunos y se van a enojar, pero no quiero seguir con los nombres. Pero digo, eso ha sido reconocido, es decir, a tal punto que han ido incrementando la fuerza dentro de la izquierda. Totalmente. El tema es, ¿hay recambio generacional? Tiene que haber recambio generacional, pero el recambio generacional tiene que venir de la mano de parar opciones de poder, porque si no nos quedamos en las efemérides. Yo estoy totalmente de acuerdo, el reconocimiento es absoluto. Ahora, en general para las efemérides, viene el Cordobazo, viene el 1 de mayo, estamos ahí. Nosotros tenemos que discutir la agenda, y mira, vos fíjate cómo es la casualidad histórica. El que te instala una agenda que el progresismo tiene que resolver es la Iglesia a través del Papa. Así es. Que te dice pobreza, narcotráfico. Nosotros hablamos de la inseguridad, los derechos humanos, la protección de los derechos, todas cosas ciertas. Que la policía brava, todo cierto. Pero cuando llega el momento de votar, le votan a la Sota. Pero porque tenemos que afrontar los problemas que tienen estas problemáticas que nos mandan a discutir no cuestiones defensivas, sino ofensivas. Nosotros queremos un centro izquierda que fundamentalmente pueda construir una opción de capital y de provincia distinta a la lógica del mercado en la cual hemos sostenido durante todos estos años. Objetivamente, yo creo que hay una cantidad de representantes que han mostrado, desde, como decías vos recién, desde su lugar emblemático, Liliana Montero lo mismo, exacto. Griselda Baldata, viniendo de una diputada nacional que la verdad que Córdoba se merecería, digamos, tener todavía porque hay muchos de los diputados nacionales que ni siquiera han hablado. No han hablado. Ni siquiera han hablado. Griselda por lo menos ha sido ni siquiera han hablado. Digna representante. Una digna representante. Tenés hombres de lo social, ¿no? Eduardo Fernández de APIME, los chicos, los que trabajan en el CIP, en la academia sí. Ha habido... Siempre ha sido muy importante. Muy importante para el diagnóstico. Una usina económica realmente importante. Muy importante para el diagnóstico. Y después un montón de luchadores sociales que tienen su comedor, que hoy pelean la inflación resolviéndole los problemas a la gente desde una mirada comunitaria. Juntar todo eso, fundamentalmente porque necesitamos masa crítica. No, ¿por qué realmente a la hora de que esos núcleos se aglutinen en un proyecto político de poder, como decís vos, no en las efemérides, fracasan? División por un lado, división por el otro, quintita por aquí, quintita por allá. Porque básicamente no se han ido reoxigenando con la agenda diaria. Porque es más fácil acomodarse al pasado. Por eso te decía recién, la agenda te la instala en concreto. Nosotros tenemos que resolver el problema de la pobreza,
porque tenemos que discutir la inflación, porque tenemos que discutir... Ahora, la pobreza te trae inequidad y te trae narcotráfico, te trae vinculación a la violencia, te trae una cantidad de problemas que te instalan una cantidad de discusiones que son difíciles de mirar exclusivamente desde el manual, desde el viejo manual. Tenemos que mirar creativamente la construcción de alternativas. Escúchame, Néstor, coincido total y absolutamente con vos. Desempleo, pobreza, miseria, narcotráfico, distribución de droga a cierta corrupción. Sí. Todos han sido elementos con los que ha gobernado y se ha elevado cada vez, se ha repotenciado con los gobiernos de Unión por Córdoba. Sí. La pregunta es, ¿por qué la sociedad sigue votando esto a pesar de conocer prácticamente todos estos flagelos? Entre otras cosas, primero, porque tienen un acuerdo con las principales usinas mediáticas que cubren y encubren una cantidad de realidades en forma permanente. Segundo, porque tienen un sistema político, de dominio político de las legislaturas de un nivel que ni en la escuela. Yo se lo cuento a algunos amigos de otras provincias, no pueden creer, digamos, ¿no? De que se sostenga, que haya un fiscal anticorrupción que no tenga un solo caso de corrupción, que acá no haya un bolso, no haya corrupción, que no haya un bolso, digamos, un lugar donde esconder, o sea, gente que se ha enriquecido en la función pública durante todos estos años. O sea, nos parece que hay un cerrojo, un sistema cerrojo en cuanto a la conducción de la política y yo digo para no echarle únicamente la culpa a los otros, sino y también de este lado ha faltado voluntad de encontrarse incluso en la diferencia y tener un método de resolución de la diferencia. Hoy las PASO, las internas abiertas obligatorias, el sistema político nos permiten decir que si hay problemas de cartel, pues también convengamos que en estos grandes luchadores lo que existe también es una pelea de cartel. ¿No? O sea, tiene un ego que es más alto que no te tocas ni con una vara. Entonces, bueno, hoy las PASO nos van a dar la posibilidad de construir desde Córdoba. Y el otro tema que nos parece muy importante en Córdoba, por eso puse el centro-izquierda cordobés, es que esta elección no va a tener ordenador nacional, porque está todo bien con la marcha de la resistencia, con esto, con lo otro, con el cuco de acá, de allá. O sea, objetivamente, acá se discute Córdoba. O sea, se va a discutir Córdoba, como se va a discutir la provincia de Buenos Aires. El único que tiene necesidad de un ordenador nacional es Macri para tener más diputados. Ahora el resto se va. Entonces podemos juntar desde distintas raíces, podemos armar de distintas proveniencias. Por eso la discusión no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y si hacia dónde vamos es exclusivamente un lugar de testimonio, no sirve. A nosotros nos parece que con este método de las internas abiertas y discutiendo una agenda real que ya está instalada por estos sectores, digamos, que de hecho vienen hablando de la Córdoba Real, podemos discutir un ordenamiento electoral que, bueno, que le permita a los cordobeses y a las cordobesas elegir quién es el mejor representante y no que sean los egos ni el lobby, que ese era el otro tema que venía. Normalmente, viste, me llaman de Buenos Aires tal, me llaman o de Santa Fe tal, para ponerte a candidato. No, ahora lo acomodamos entre nosotros. Entonces, si tenemos real voluntad, podemos encarar un proyecto de mayoría. Ojalá lo logren. Ojalá lo logren. Gracias, Ricardo. Mejor la suerte. Gracias, Néstor. Muy amable. Hasta luego. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00.
Cerramos un programa realmente muy rico, con la presencia del doctor Jaime Díaz Gavier, que ha dejado, digamos, precedentes muy importantes en esta nota, en la nota que realizáramos acá, y esto que decía Néstor Moquia sobre el final, además del comentario de Alfredo Blanco. Me quería referir a los temas nacionales porque hay mucha bulla, mucho ruido, mucho en torno alrededor de la mayoría de los analistas que discurren hoy sobre el hostigamiento al gobierno nacional. Se habla de desestabilización y la conjura facciosa de quienes de alguna manera estimulan la anarquía. Entonces uno debería preguntarse si existe en realidad una movida para que Mauricio Macri termine anticipadamente su mandato. Y fíjese que hay episodios que no son casuales, aunque rodeen precisamente la figura del cinismo. El gobierno es cierto, no acierta con la política económica, lo decía Alfredo Blanco, además de que no hubo solidez en explicar la herencia agravada por las mismas medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri, que también apuntaba Alfredo. Y en ese marco está o se inscribe el desempleo, el subempleo, la informalidad, la caída de todos los índices de consumo y obviamente la inflación. Y sobre este tema hablamos con Alfredo las declaraciones del ministro de Finanzas que arriesgó que ya no es un tema. El tema concretamente tal vez sean las medidas que adoptó para tratar de alguna manera de frenar la inflación. Y allí está la discusión entre la política monetaria de Sturzenegger y la política de más amplitud de Prat-Gay. Y que si se ajustan las tarifas, a raíz de los hechos de Prat-Gay, no consideradas en agosto, o se abren las paritarias, el rebote va a ser absolutamente inevitable. Las consecuencias señaladas en primer término no son resultados son concretamente el resultado de esa política. Y bueno, evidentemente eso lo marca así, ¿no? Y estos datos que señalábamos al comienzo del presente tienen responsabilidad en el pasado, por eso hablo de cinismo. Y cuando se habla de fachatez, es por el argumento para amplificar los desmanes. Las deudas sociales de hoy que reclaman con furia los K, los tuvo a ellos como ejecutores hace precisamente 9 meses. Te decía Alfredo, la distribución del ingreso ha sido absolutamente inequitativa y sirve el estudio de la Universidad de La Plata. En este sentido, 6.500 pesos de los subsidios se iban a los sectores más pudientes, 2.800 a los menos pudientes. Entonces hay que entrar o hay que evitar que la hipocresía y el fanatismo que rodea precisamente a estos eventos de los últimos días, se conviertan en una amenaza sin solución. Para eso hay que conocer la génesis del kirchnerismo, su intolerancia, que explica concretamente el vandalismo de estos últimos tiempos. Y cuando hablo de estos eventos, concretamente, del descarrío, aparece la mano siniestra de todos estos soliviantados. Son los que usan la restauración de la década ganada y la idolatría a Cristina Fernández de Kirchner. Porque detrás de una falsa progresía ideológica se esconde el fracaso del modelo NACAM Pop que se vendió en un determinado momento. Y es lo que al kirchnerismo le cuesta asimilar. Es decir, la pérdida de prebendas por un lado, los grandes negocios y una corrupción ominosa por otro. La jefa, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, fantaseó con el poder eterno y la alternancia familiar. Sucede que no pudo ser. Néstor Kirchner se murió antes y Máximo Kirchner es un incompetente total, absoluto. Cristina Fernández de Kirchner entonces, por idiosincrasia y por gula, se convirtió en la capomafia del saqueo público. El cometido llevó acoplado a un séquito de bandoleros y procesados que hoy le apuntan a Mauricio Macri. No se acostumbran a que la justicia, que consideraban propia, los esté persiguiendo en forma constante. Les causa espanto que Cristina Fernández de Kirchner y ellos mismos puedan terminar en la cárcel. Están preocupados, están agresivos. La corrupción que le sirvió a Macri para no dar más explicaciones sobre las medidas que tomaba, horroriza por el despojo de lo público, del gasto público, de lo que se conoce, de los hechos de corrupción. Insisto, nada es casual en este país. La historia
la historia reproduce la conspiración. Le pasó a Alfonsín, siguió con De la Rúa, lo sufrió Duhalde y Rodríguez Sá, y hoy es Macri, como podría ser cualquier otro, hoy es Macri. Tampoco es el apocalipsis, pero conociendo el paño de quienes están en torno a esta movida kirchnerista, sirve para escrutar el día a día. Le es útil plantear hoy una puja ideológica. ¿Es la izquierda kirchnerista o la derecha macrista? Sucede que ambos viven en la misma casa, en habitaciones separadas, pero usan el mismo baño. Es decir, no hay particularmente muchas diferencias. La nómina de quienes alteran el orden, además, los inhabilita total y absolutamente. ¿Por qué? Porque la exposición de ellos mismos los denuncia. Los rostros llevan en la frente el sello del travestismo ideológico. Y el odio y la provocación de Eve de Bonafini le sirvió para sumar un antagonismo primario. Amenazas telefónicas, provocaciones, piquetes virulentos, cortes de calles. Mire, son arrebatos de cobardía. Pero es riesgoso cuando esa cobardía, con la ayuda de la inteligencia y la contrainteligencia, hace lo suyo. Y eso existe. Agrega todo esto la facción intolerante de la policía rezagada por el delito, el narcotráfico y las cajas negras perdidas que de alguna manera se empeñó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires llevar adelante. Tampoco se puede evitar no hablar del financiamiento de los hechos, el dinero de la corrupción, que es mucho y moviliza. No es el apocalipsis, reitero, pero cuando el peligro parece ligero, deja de ser ligero. Es el viejo dicho de las brujas, no existen, pero que las hay, las hay. Y en esto debieran tener mucha precaución, mucho cuidado, mucha prudencia y racionalidad en el entendimiento de lo que sucede precisamente en el país y en el conglomerado que une precisamente también, y valga la redundancia, a la oposición, el presidente de la Nación. Los errores se pagan. El tema es a qué precio. Hasta la semana que viene.